que les hayan quedado dudas y después les voy a mandar el video completo de toda la corrección del práctico por si quieren volver a ver o les quedó una otra duda. ¿Sí? Bueno, profe. Perfecto. ¿Alguna otra consulta antes de iniciar? Continuamos entonces. Cualquier cosa, yo tengo acá el chat abierto, así que si necesitan consultar algo por ahí, yo los leo y les voy respondiendo. Lo que habíamos empezado a ver entonces el martes fue el dominio Eucaria, que dentro del dominio Eucaria teníamos 4 reinos: Fungi, Protista, Plantae y Animalia. Vamos a ver Fungi y Plantae hoy. Vamos a terminar de repasar. Habíamos visto el reino Fungi, que eran pluricelulares y unicelulares, que tenían una pared celular con quitina, a diferencia de las plantas, que es celulosa, y a diferencia también del reino Monera. Después habíamos hablado de una estructura que llamábamos IFA, que ahora acá les muestro. Este sería un típico hongo de sombreros, los que vemos generalmente. Si nosotros hacemos un corte transversal de este hongo, vamos a poder ver en su interior todos estos filamentos. A cada uno de estos filamentos lo vamos a llamar hifas, ¿sí? Y al conjunto de hifas lo vamos a llamar micelio. Y las hifas van a tener, en las hifas superiores, van a tener la función de la reproducción, que como habíamos visto en la clase anterior, que los hongos podían tener reproducción asexual y sexual y que tenían una gran variabilidad de vida, ¿sí? De vida libre, simbióticos, parásitos, descomponedores en la ecología con una importancia ecológica. Después teníamos importancias en la industria alimenticia, farmacéutica, cosmética, etcétera. Con respecto a la nutrición, como dijimos, eran heterótrofos por absorción, porque absorbían, no ingerían como nosotros, y van a reservar glucógeno, no almidón. Voy un poquito rápido porque esto ya lo habíamos visto, pero es como para repasar un poquito. Si hay alguna duda que necesitan, me paran. Y como les mencioné, tiene una reproducción sexual y asexual. Tenemos 4 grandes grupos. Nosotros habíamos visto 3. Cigomicetos eran los primeros que habíamos visto, como por ejemplo el hongo del pan. Los glomerulomicetos, que eran los que provocaban endomicorrizas y micorrizas, que habíamos visto el ejemplo de las leguminosas, que alguna de sus compañeras había mencionado, no recuerdo ahora en este momento quién había sido. Y los otros que habíamos visto eran el que usted lo tienen como último en sus archivos, que son los basidiomicetos. Entonces, lo que nos queda ahora es ver los ascomicetos. Los ascomicetos son aquellos, son los donde mayor variabilidad o mayor diversidad de vida y de acciones encontramos. ¿Por qué tienen este nombre? ¿Por qué recibe este nombre? Porque poseen en su estructura como sacos en las que van a ubicar las esporas. Entonces a estos sacos se los llama ascos, entonces por eso ascomicetos. Micetos era de hongo, asco es de saco, y como a esto llamamos asco, las esporas se van a llamar ascoesporas. Las ascoesporas se van a encontrar en el interior de los sacos, de los ascos, encerrados, y cuando se encuentren las condiciones adecuadas o haya sufrido o hayan realizado la maduración adecuada de estas ascoesporas, este saco se va a romper y se va a liberar. Y las ascoesporas van a ser transportadas por el viento o por ejemplo, el agua, según el tipo de hongo del que estemos hablando. En este grupo vamos a encontrar a las que hemos denominado en forma general las levaduras, que las utilizamos principalmente en la industria alimenticia. Entonces, como habíamos dicho, en la forma general vamos a tener unicelulares y multicelulares. Pueden encontrarlos como multicelulares o pluricelulares, son los dos sinónimos. Entonces, acá vamos a encontrar al grupo de las bacterias y con respecto al grupo de las levaduras, ¿sí? Al ser unicelulares vamos a encontrar las levaduras. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos
de dónde podemos encontrar estos tipos de hongos. Primero, los podemos considerar desde el punto de vista ecológico, su importancia ecológica. Estos son importantes porque son los que van a formar los líquenes. Como habíamos visto, los líquenes se forman de una parte no fotosintética y una parte fotosintética. La parte no fotosintética generalmente es un hongo, ¿sí? Por eso se los denomina micobionte, ¿sí? Bionte sería organismo, mico de hongos, y después la otra parte fotosintética va a estar formada por algas verdes o por cianobacterias. Ya eso es lo que vamos a llamar ficobionte, ¿sí? Fico porque van a tener la capacidad de hacer fotosíntesis, entonces al conjunto lo vamos a llamar líquenes, pero en realidad los líquenes es una relación simbiótica entre un hongo y un alga o una cianobacteria. Y tienen importancia ecológica porque los hongos van a participar también como descomponedores. Entonces, al descomponer, devuelven al ciclo la materia de los organismos. Después, desde el punto de vista industrial vamos a encontrar a las levaduras como la Saccharomyces cerevisiae, que la vamos a encontrar en las levaduras para hacer pan, la podemos encontrar en la cerveza. Otras levaduras también se utilizan para la formación de vinos u otras bebidas alcohólicas. Después el otro más conocido es el Penicillium roqueforti. El Penicillium sería un género muy amplio donde nos lo vamos a encontrar enseguida. En nuestra industria, digamos, en la industria alimenticia se usa puntualmente la especie de Roqueforti, que en lo que va a hacer realizar va a ser la formación de ese color azul o verde que podemos llegar a encontrar en el queso azul o en el queso Roquefort. El otro grupo de ascomicetos los podemos clasificar como importancia alimenticia, porque van a ser aquellos hongos que vamos a incorporar directamente en nuestra dieta, no es que van a estar o van a colaborar en algún proceso industrial, como los anteriores, por ejemplo, la levadura del pan colabora en la elaboración del pan, en cambio, los que llamamos de importancia alimenticia son aquellos que nos vamos a alimentar directamente de ellos, como las colmelinas y las trufas. Estos son algunos ejemplos. Y después, hablando sobre la importancia farmacéutica, tenemos el más conocido o el que más efectos tienen en la industria antibióticos de la farmacia, ¿sí? Farmacéutica, va a ser el género Penicillium, pero en este caso la especie Penicillium notatum. Este sería como el antibiótico, fue el primer antibiótico, la penicilina, ¿sí? Y actualmente sigue teniendo mucha vigencia o muchos usos dentro de la industria farmacéutica. Y dentro de la importancia médica, tenemos muchos que son patógenos para nosotros, para otras especies también, pero nosotros solamente vamos a hacer como hincapié en las que generan daños en las personas. Entonces tenemos, por ejemplo, quizás unos más o menos conocidos son las tiñas, que van a producir lesiones en la piel, como por ejemplo el pie de atleta, los aspergillus, que van a secretar aflatoxinas, que se encuentran en los cereales y nosotros los podemos consumir y a eso nos va a llevar a generar cáncer porque tienen compuestos cancerígenos. O el otro ejemplo es el Claviceps purpurea, que va a producir ergotismo, gangrena, espasmos musculares, ¿sí? Distintos trastornos en nuestros organismos, alucinaciones, por ejemplo, siempre y cuando los consumimos. Tenemos esa acción de consumirnos. Entonces acá estaría la tiña corporal. Este es el otro hongo que puede generar intoxicaciones con alucinaciones, y este también, este es el que que podemos encontrar en los cereales y tienen restos cancerígenos. Hasta acá serían todos los grupos del reino fungi. ¿Alguna consulta? Sé que me dio rápido y de Lo que se le está memoria, trabando un pero poco. es una parte de memoria más que de peso. No escuché si alguien quería hacer una pregunta. No, que se le está trabando un poco. Ah, bien.
Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a apagar la cámara, así me escuchan mejor. ¿Hasta acá se entendió todo? ¿Necesitan que repita algo? Se Termino. entendió, profe. Bien, seguimos entonces. El otro reino que vamos a ver hoy es el reino de Plantae. ¿Sí? ¿Qué tipo de células tendríamos en el reino Plantae? ¿Eucariota o procariota? Eucariota. ¿Sí? ¿Y qué tipo de célula sería? Célula vegetal. Dentro de la célula vegetal, perfecto. ¿Sí? Entonces vamos a ver la célula vegetal o el reino Plantae y a su vez tendríamos que ir recordando algunas características de la célula vegetal cuando la han visto. Entonces, primero para iniciar, el reino Plantae tiene todos sus organismos pluricelulares o multicelulares, ¿sí? Que son sinónimos, ambas palabras. Entonces ya en este grupo ya no tenemos organismos unicelulares. Poseen pared de celulosa, a diferencia que la célula animal, y a diferencia de los hongos que poseen pared celular, los hongos poseen de quitina y las plantas van a poseer su pared celular de celulosa. Profe, no se le escucha. Van a ser, puede crecer ilimitadamente, o por ejemplo los animales que tenemos a ver, Profe, sí, yo los ahora me escuchan, sí. sí, bien. Que vuelvo a repetir lo que había mencionado previamente. Todos los organismos van a ser multicelulares o pluricelulares, van a utilizar o van a tener en su pared celular celulosa y van a tener un crecimiento ilimitado. ¿A qué hace referencia a esto? Hace referencia a que todos los seres vivos del reino Plantae, teniendo las condiciones necesarias de nutrientes y de agua, y de energía solar pueden crecer ilimitadamente. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, podemos crecer hasta cierto límite o hasta cierta edad. Ya cuando empecemos a tener o avanzamos en nuestra edad, ya no vamos a ir creciendo, sino que tenemos como un límite para crecer. ¿Hasta acá se escuchó? Ahora esta segunda vez que lo volví a repetir. Sí, ahí sí se escucha. ¿Sí? Bien. Entonces seguimos por acá. Con respecto a la nutrición, ya habíamos visto un poco que son fotosintéticos, por lo tanto son autótrofos, es decir, no necesitan de otro ser vivo para alimentarse y a su vez realizan la fotosíntesis. La reproducción, en este caso coincidimos con los hongos, tienen reproducción tanto sexual y asexual. Por ejemplo, los helechos, no sé si se ubican qué plantas son los helechos. Sí. ¿Sí? Bien, los helechos seguramente no han visto ningún helecho con flores, porque los que no tienen flores son aquellos organismos que no se reproducen de manera sexual. Entonces, las plantas tienen la capacidad algunas plantas de reproducirse de forma sexual y de forma asexual.
cuando ocurre esto, la misma planta va a elegir que en el momento cuál de las dos condiciones son favorables. Si hay buenas condiciones favorables, va a poder reproducirse sexualmente. Si las condiciones son negativas, por así decirlo, va a elegir la reproducción asexual. A eso se llama alternancia de generaciones. Según las condiciones, va a reproducirse de una manera o va a reproducirse de otra manera. Profe, Y sí, le hago una pregunta con respecto a los autotrofos fotosintéticos. ¿Cómo ¿respecto es a qué, respecto perdón? con la nutrición con respecto a las Sí, plantas carnívoras? ¿Esos también hacen la fotosíntesis? bien, las plantas carnívoras en realidad hacen fotosíntesis. Lo único que toman de los insectos, digamos, que es lo que se comen, que nosotros que hacen es generar enzimas Uy, no, profe, y se degrada le trabó a ese entero toda la insecto y explicación. obtienen nitrógeno del insecto. Ah, ¿Me repetís, por favor? que se le trabó toda la explicación. Bien, las plantas, ahí, no sé si ahí me escuchan mejor, las plantas Sí. carnívoras lo único que van a hacer es, van a realizar la fotosíntesis como todas las plantas y lo que van a hacer es adquirir nitrógeno de esos insectos, porque lo que hace es devuelven al insecto, liberan enzimas, esas enzimas van a degradar los componentes del insecto y van a recibir o van a absorber el nitrógeno de ese insecto, pero no es que se van a alimentar 100% de ellos, Ah, ok, ¿sí? gracias. De nada. Bien, y lo último que de las plantas es que corresponde a su clasificación, como las características que tenemos para clasificarlas. Las podemos clasificar según eh, sus vasos donde van a ir transportando los nutrientes, ¿sí? Sus vasos de conducción. También los podemos clasificar si poseen o no poseen flores o qué tipos de flores. Y la otra clasificación que sirve para clasificar a las semillas es, para clasificar a las plantas son las semillas. ¿Sí? Con esos tres elementos vamos a clasificar a las plantas, según sus vasos de conducción, según sus flores y según sus semillas. Por ejemplo, ¿se ubican qué es la semilla del poroto? ¿La han visto cuál es el poroto, digamos, que comemos? Sí, ¿Sí? Si ustedes lo abren, ¿en cuántas partes lo pueden abrir? eso ya ni idea. Lo abrimos en dos, ¿sí? Tiene como dos partes, a eso se lo llamamos cotiledones. Nosotros si le sacamos como la laminita que trae el poroto, lo podemos dividir en dos grandes hojas. En cambio, el maíz, ¿sí? que es el que nos comemos, el del choclo, tiene solamente una estructura. Entonces ahí podemos clasificar a las semillas. Se van a llamar monocotiledóneas o dicotiledóneas. Son distintos tipos de clasificación. Nosotros no vemos cómo las clasificamos, solo lo que ustedes tienen que saber que se utilizan esos tres parámetros para clasificarlos. ¿Se entendió hasta acá? Eso sería todo lo que es de plantas. ¿Alguna duda de plantas o de hongos? No, profe. ¿No? Bien. Entonces, si no hay ninguna consulta, son las 3:30. Tienen para ahora para resolver el trabajo práctico evaluativo número 12. Y una vez que finalicen, vamos a, yo les voy preguntando por el chat cómo lo van a ir resolviendo y me pueden ir haciendo consultas una vez que acaban de terminar el TPE. Es decir, van a resolver el TPE, les debería llevar 20-25 minutos, no más que eso, y luego podemos ir viendo las dudas por el chat. Si no tienen más dudas, ya pueden iniciar el TPE en el Moodle. Bueno, profe.
Bien, recuerden que el mes de la semana que viene tenemos el examen de la unidad 8, 9 y 10. Bueno, profe. Nos seguimos conectando por el chat. Que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos.